que el mismo texto bíblico nos invita a estar meditando de día y de noche, y hemos intentado plantear qué implicaciones y qué es meditar, ¿no? Decíamos que es examinar, pensar detenidamente, atendiendo, considerando, observando, y que la meta no es la meditación por la meditación, sino que incluso apoyándonos en el Salmo 119, que menciona la ley, porque esa ley es capaz de redarguirnos, o sea, estamos tomando la ley como un ejercicio didáctico de que la ley nos ayuda a, a cuidar al otro, a corregir el camino, a cómo conducirnos con los otros, y ya más concretamente en el Nuevo Testamento nos dice, ¿no?, que el amor de Dios, el acontecimiento fundamental, el punto culmen de la revelación, que es Cristo Jesús, la encarnación del Hijo de Dios, que ha muerto y ha resucitado. Ese amor de Dios se ha manifestado, se ha hecho hombre, y es de lo que habla el Nuevo Testamento. Y preguntábamos que cómo fue que los autores, los evangelistas, los narradores, los salmistas, los profetas, comenzaron a escribir. ¿Cómo fue que elaboraron la interpretación de las vivencias, de los hechos históricos? Porque aquí hay un punto importante. En las escrituras, sobre todo en el relato del Sinaí, cuando Dios está entregando la ley, las tablas a Moisés, no sin antes haberle recordado al pueblo el hecho salvífico que Dios hizo por Israel. La ley es entregada, es dada al pueblo, a un pueblo libre. Sin embargo, bien antes de que se las dé, les recuerda que ellos estaban esclavos en Egipto y que Dios los ha liberado. Esas vivencias, esos hechos salvíficos, ¿cómo fue que los autores las comenzaron a escribir? ¿Cómo lo interpretaron? ¿Cómo lo elaboraron? ¿De qué fuente bebieron para plasmar, para redactar esos hechos históricos salvíficos? ¿Cómo fueron uniendo? ¿Cómo fueron recopilando? ¿Cómo se formó esta colección de textos a la que hoy conocemos como Biblia? Bueno, pues un pasaje que nos puede ayudar y que nos da luz a entender cómo fue o qué hicieron, nos lo da la primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 10 al 14. ¿Alguien lo quiere buscar? ¿Alguien quiere buscar primera de Pedro, capítulo 1, verso 10 al 14? Yo. Sí, adelante. Primera de Pedro, del 1, del 10 al 14. Por favor. Dice, los profetas estudiaron los detalles de esta salvación tratando de entenderla y hablaron sobre el generoso amor que Dios les ha dado a ustedes. Los profetas intentaban saber cuándo llegarían los sufrimientos de Cristo y cómo sería el mundo cuando llegara. El Espíritu de Cristo estaba en ellos y les hablaba de lo que Cristo tendría que sufrir y de la gloria que recibiría después. Dios les hizo entender que lo que decían no era para ellos mismos, sino que les estaban sirviendo a ustedes. Lo que los profetas decían es la misma buena noticia de salvación que fue anunciada por quienes les llevaron el mensaje a ustedes. Ellos también hablaron por medio del Espíritu Santo, enviado del cielo. En ese mensaje hay detalles que hasta los mismos ángeles quisieran conocer. Gracias, César. Me dijiste hasta el 14, ¿verdad? No, pero solo llega al 12. Sí, del 10 al 12. Sí, perdón, yo lo tenía mal. Este pasaje nos ilustra mucho. Quería yo sacar los verbos que nos está mencionando el pasaje, solo que
Tendría que compartir pantalla, a ver, no sé si, o sea, quiero como un tipo pizarra. Bueno, mejor no, porque si no vamos a perder más tiempo del que de por sí ya se nos fue. Ok. Dice que los Creo que profetas, si le pones en los 3 puntos, dice pizarra, creo que ahí te lo puede abrir, creo. ay, gracias, sí, tienes razón, gracias, César. Muy, empezar una pizarra nueva, sí. Y luego, ¿ustedes están viendo ya algo o todavía no? ¿Como una pizarra? Es que nos llega en el cuadro de chat, ahí hay que darle clic y ya va a aparecer una pizarra. Ya, ahí está. Está, ok, aquí conmigo todavía está cargando. Permítanme tantito, a ver. ¿Ya lo están viendo? Si acceden al link que aparece en el chat, sí, yo ya lo estoy viendo. A ver, César, ¿me puedes volver a leer el verso 10? Sí, dice, los profetas estudiaron, supongo que te refieres a ese verbo, estudiar, los detalles, ¿Estudiaron? Sí, ajá, de esta sí. salvación, tratando de entenderla y hablaron sobre el generoso amor que Dios les ha dado a ustedes. ¿Estudiaron los detalles? ¿Hablaron? Em, no, entendieron, dice, los detalles de esta salvación, tratando de entenderla y hablaron sobre el generoso amor que Dios les ha dado a ustedes. ¿Hablaron sobre el generoso amor? Fíjense, la Reina Valera dice lo siguiente: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron. ¿Qué es indagar? Aquí hay varios verbos, ¿no? César nos dice en la Investigar. versión que, ajá, exacto, estudiaron, inquirieron diligentemente, indagaron, pero vamos a seguir con los verbos. ¿Qué nos dice el verso 11? Por favor. Continúo con el 11. ¿Se te Sí, facilita que esté más en la Reina Valera? yo creo que nos ilustran las dos para esto, conocer dos versiones. Ok. Los profetas intentaban saber cuándo llegarían los sufrimientos de Cristo y cómo sería el mundo cuando llegara. ¿Cómo? Podríamos decir, intentaron saber cómo, cuándo, ¿no? La Reina Valera dice, escudriñando, no solo cómo, cuándo, sino quién. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu Santo. Aquí la Reina Valera utiliza la palabra escudriñando. Escudriñando. ¿Sí? Ahora sí, el verso 12. Pero, perdón. Suma un factor muy importante, que esos autores, esos redactores finales, no se mandaban solos, ¿no? Sino que dice, indicaba el Espíritu Santo. ¿Cómo dice tu versión, César? El
El Espíritu de Cristo estaba en ellos y les hablaba de lo que Cristo tendría que sufrir y de la gloria que recibiría después. El Espíritu de Cristo estaba en ellos. Ok, ahora sí, el verso 12 Dios les hizo entender les hizo entender. Ajá. que lo que decían no era para ellos mismos, Ujú. sino que les estaban sirviendo a ustedes. La Reina Valera dice, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Ya esto nos da mucha luz a ver, queremos llegar a un punto. La inspiración no quita, no elimina, no anula, no nulifica el esfuerzo de estos autores, de los profetas, de los evangelistas. Porque conforme a este pasaje nos está diciendo que estos hombres hicieron un esfuerzo, un estudio, discernimiento, que si bien ellos tuvieron que hacer su investigación, indagaron, que los mismos profetas tuvieron que discernir, ¿no? Preguntar, tuvieron que hacer una investigación para escribir lo que escribieron, inquirieron. Alguien dijo por ahí, ¿qué es inquirir? Pues eso, investigar. Y no solamente investigaron, sino que dice diligentemente indagaron. O sea, ver esto que se dijo, que ya está dicho, cómo, cuándo va a suceder, con quién lo va a llevar a cabo. Ellos pensaban con atención qué persona y qué tiempo, pero insisto, no lo hacían solos, sino que les indicaba el Espíritu de Cristo, ¿no? Nos dice la versión de César, porque el Espíritu de Cristo estaba en ellos. Con esto quiero resaltar que la inspiración, y entendamos inspiración, no sé si ya están familiarizados, si no, por favor, háganmelo saber. La inspiración, bueno, partiendo de la etimología, inspiración, es un prefijo, es introducir, soplar, insuflar, una idea al agiógrafo, y ese agiógrafo, esa persona, ese autor o redactor final, tendrá que inquirir diligentemente, escudriñar, pensar con atención y poner por escrito o comunicar lo que el Espíritu Santo les ha dicho. Pero insisto, la inspiración, esa idea que Dios pone en el autor, no elimina la voluntad del hombre, la creatividad del hombre, el estilo literario, incluso el autor va a estar utilizando lo que tiene a la mano para comunicar esa idea que fue inspirada por parte de Dios. No se contrapone, la presencia del Espíritu Santo no se contrapone, sino que incluso este pasaje nos muestra que hay una necesidad de qué. A ver si lo alcanzan a discernir. Apoyándose en los verbos que estuvimos apuntando. Hay una necesidad de que no se contrapone con el Espíritu Santo. Hay una necesidad de estudio. Los profetas, los evangelistas, los narradores, no se quedaron esperando sentados a que la palabra de Dios les bajara del cielo, ¿no? Según este pasaje de Pedro, ellos hicieron una labor. Hay una necesidad de estudio. Sin embargo, y aunque está el Espíritu Santo discierne, indica
Pero el ser humano tiene la labor de investigar. Por naturaleza, el ser humano tiene anhelo por la verdad, por discernir aquello que el Espíritu Santo les guiaba a redactar. Entonces, insisto en esto, que la inspiración no se contrapone a la voluntad humana, a la, al, a la razón, la inspiración, la revelación es dada vía la razón. No hay otra forma. Ajá. Preciso esto porque si bien pareciera que a veces si se dice es que es inspirado, es como meramente un acto divino, ¿no? Pero no, aunque es un acto divino, porque insisto, Dios pone la idea en el autor, sin embargo, el autor, por medio del Espíritu Santo, estará llevando a cabo esa investigación, ¿sí? No hay forma de inspirar o no hay quien inspirar más que al ser humano. La inspiración no elimina la creatividad humana, no elimina la libertad de estos autores. Entonces, el ser humano por naturaleza necesita, quiere indagar, quiere descubrir la verdad, ¿sí? E inspiración y estudio no están peleados. Y el ejemplo claro lo tenemos con Lucas. Lucas capítulo 1, verso 1 al 4. Lucas nos permite muy bien, perfectamente bien, nos deja en claro cómo fue este proceso en el que él se comprometió, dio la existencia para escribir su evangelio. ¿Alguien quiere leer Lucas capítulo 1, verso 1 al 4? Sí, dice así. Adelante. Muchos ya han intentado contar la historia de los eventos que se cumplieron entre nosotros. Escribieron lo que aprendimos de aquellos que desde el principio vieron lo que sucedió y servían a Dios anunciando a otros su mensaje. Yo mismo, excelentísimo Teófilo, he investigado todo cuidadosamente de principio a fin y decidí escribírtelo en orden, para que tengas la certeza de que lo que te han enseñado es verdad. Es de la versión La Palabra de Dios para Todos. Ok, gracias. ¿Quién lo leyó? Perdón, es que yo estoy viendo la pizarra. Ukis. Ok, gracias. Entonces, las escrituras es un compendio inspirado. La acción de inspiración no excluye el inquirir, diligentemente buscar, escudriñar, meditar. O sea, otra vez meditar, pensar sobre el objeto de la meditación con atención y cuidado. Y los escritores bíblicos atraviesan esta vivencia. La inspiración que devino en recoger por escrito la revelación implica acciones humanas. Ajá. Lo quiero apuntar aquí en la pizarra. La inspiración que devino en recoger por escrito en recoger por escrito la revelación con mayúsculas. Implica acciones humanas. A ver si va quedando claro. ¿Cuáles serían esas acciones humanas? Según lo que ya hemos mencionado en clase. Estudiar, investigar, formarse quizá. Claro, por supuesto que va implícito. Escudriñar, ¿verdad? Indagar, ya lo mencionaron.
Y bueno, el ejemplo idóneo pues es Lucas, ¿no? Lucas deja ver cómo fue su proceso. ¿A quién entrevistó Lucas? ¿De cuáles fueron sus fuentes? ¿Por qué si ya había otros evangelios? ¿Por qué Lucas sintió la necesidad de escribir sobre lo que ya se había escrito? Ajá. Bueno, aquí el Espíritu es quien les dirige a buscar con diligencia. Sí es a ver, no quisiera que la idea o que yo misma pareciera que me estoy contradiciendo. Cuando comenzamos la sesión decíamos que la tarea teológica, la tarea del estudioso de las ciencias bíblicas, no es un mero ejercicio intelectual, sino, como lo expresa Paul Tillich, este filósofo alemán del siglo XIX, él dice que la tarea teológica es una entrega existencial. Se nos puede ir la vida, se nos puede ir el tiempo indagando, inquiriendo. Y que el espíritu, quien nos dirige a buscar con diligencia, insisto, no elimina la voluntad humana. El espíritu me puede indicar, me puede poner una idea, pero yo, ser humano, libre, con voluntad, con conciencia, diré sí, y haré la acción humana que me corresponde. Ajá. Entonces, con esto quiero dejar claro que eso, la inspiración y el estudio no se contraponen, sino al contrario, es la naturaleza, parte de la naturaleza humana, querer buscar la verdad, la búsqueda, la pregunta por la verdad. La acción del Espíritu Santo, según el testimonio de los autores bíblicos, fíjense, esto es importante, no implica minorar el esfuerzo del estudio. En el estudio, el Espíritu Santo, según Pedro, va indicando, ¿no? O sea, investigando con diligencia, seleccionando, ordenar, explicar, y todos estos tienen la implicación de la interpretación. Lo vamos a ver sobre todo con la tarea teológica, pero bueno, entonces, según Pedro, y el ejemplo de Lucas, entre otros pasajes, la acción del Espíritu Santo no implica aminorar el esfuerzo del estudio. Y bueno, la propia escritura nos invita a estudiar. Por ejemplo, en las cartas pastorales se invita constantemente Pablo a Timoteo a que el ministro no debe aventurarse siendo un neófito, y que ese ministro no puede eludir, no puede evadir la necesidad de trazar correctamente las escrituras. Tiene que tener una actitud humilde y ser dirigido por las escrituras. Otra vez la analogía, ¿no? Del árbol de los salmos. Ese árbol que da su fruto en su tiempo. Y aquí partimos, por ejemplo, de una pregunta. ¿Cómo definimos la teología? Y podríamos adentrarnos en una discusión larguísima. Sin embargo, para fines prácticos, podríamos decir, bueno, según la etimología, teología, estudio o tratado de Dios. La raíz griega teos, Dios, logos, tratado, estudio, razón, reflexión. Pero ¿qué sería el estudio sobre Dios? Porque las ciencias de facto, las ciencias duras, estudian lo que ya está dado, ¿no? La biología no se pregunta por las plantitas, sino ya están dadas, no se pregunta si existen, porque ya están dadas. Entonces, las plantitas, por decir así, son objeto de estudio. Sin embargo, Dios no es observable, no es un objeto como al cual pudiéramos someterlo al espacio, al tiempo, a fórmulas matemáticas, o a experimentos, someterlo a la presión, al calor, al frío. No hay forma de verificar, de corroborar. ¿Por qué? Porque Dios no es un objeto a la manera de las ciencias que trabajan con hechos experimentables. A eso es a lo que me refiero. ¿Es un objeto capaz de ser experimentado? No. ¿Es
¿Está sujeto Dios a condiciones específicas como luz, calor, presión? Yo pregunto, ¿Dios está sujeto a condiciones específicas, luz, calor, presión? No. No, ¿verdad? Si Dios existe, si existe un Dios, no es material, eso queda claro, no es observable, no decimos, ay, mira, ahí está Dios. Dios no es un objeto. Entonces, su estudio no entra en el campo de las ciencias duras ni experimentables. Dios no entra en esos campos. Aquí lo que estamos poniendo en duda no es si Dios existe o no, sabemos que existe. Lo que queremos llegar es que, a ver, pero si la teología, yo como estudioso de la teología y de las ciencias bíblicas, entonces, ¿qué voy a estudiar? Pregunto, ¿cómo sabemos lo que de Dios puede ser conocido? A través de su palabra, lo que ha dejado como testimonio. Muy bien, ¿cómo sabemos lo que de Dios? ¿Alguien más? ¿Otra participación? ¿No? ¿Nadie más? Efectivamente, por las escrituras. Las escrituras es algo ya dado. No nos cuestionamos si existen o no las escrituras. Es algo ya dado al hombre. Entonces, lo que conocemos de Dios, lo conocemos de las escrituras. Las otras ciencias no se preguntan, insisto, si existen los animales, si existen las plantitas, ¿no? Porque es algo ya dado. En el caso de la teología, partimos también de un hecho dado. ¿En dónde? ¿En dónde está dado este hecho? ¿En dónde ha sido dado este hecho, estas escrituras? En una época o contexto histórico específico o ante una sociedad específica, no sé. Claro, claro, espacio, tiempo. Un territorio con una cultura en épocas diferentes, muy largas. Por eso decíamos, ¿no? El proceso de formación de las escrituras es un proceso lento, complejo. La teología parte de un hecho ya dado en el espacio-tiempo, o sea, las escrituras, lo voy a abreviar, han sido dadas en categorías humanas, como la dimensión espacio-temporal. Esto es maravilloso porque nos conecta incluso que el mismo Cristo, el Hijo de Dios, irrumpe en la historia haciéndose hombre en un territorio específico, en una época específica. No hay otra forma. Tan que se hizo humano, que irrumpe haciéndose hombre, naciendo como un bebé común, como un hombre común, de su época, de su cultura, y ese acontecimiento fundamental que es el hecho salvífico por excelencia, se da en el espacio, en el tiempo. Y ese acontecimiento salvífico, que es el punto culmen de todas las escrituras, queda registrado en el Nuevo Testamento. No nos cuestionamos si Dios existe. Lo que estamos partiendo de lo ya dado. Entonces, se da en la historia, la revelación se da en la historia. ¿Qué es revelación?
¿Estamos familiarizados con el término revelación o quisieran alguien ampliarlo o que lo tomemos? Yo quiero comentar tres cosas que Sí, pueden ser prudentes antes del término de la revelación. ujú, El primero es que la cuestión de inspiración, no hay una definición unánime en toda la historia de la iglesia que explique a ciencia exacta qué es. claro. Y nosotros somos muy conceptuales por el aquí y en el ahora en el que nos encontramos, 18 de mayo del 24. Entonces, al ser muy conceptuales, estamos esperando una definición exacta, no la hay. Lo que podemos ver es que es una influencia de Dios. ¿Cómo? No se sabe, pero lo Ujú, que sí es de ley es que no es un dictado celestial. Y en el claro. aspecto religioso, muchas personas lo llegan a ver así. Eso es lo primero. Ujú, Dos, eh, utilizando una categoría más general de lo que preguntaste al inicio, o bueno, no al inicio, sino cuando vimos lo de Lucas y lo de Pedro, creo que la categoría que engloba todos los verbos es un papel activo del hombre y no pasivo en esta comprensión del mensaje. Y tres, el problema, uno de los problemas en estos temas es pensar en falso dilema, porque podemos plantear o es algo de Dios o es algo del hombre. Es que en temas de Dios casi siempre son dos cosas. Por ejemplo, uno dice, ¿Jesús es hombre o es Dios? Es que son los dos. ¿La Biblia es humana o es de Dios? Son de los dos. ¿El proceso de santificación es de Dios o del hombre? De los dos. Entonces, nuestra mentalidad actual puede chocar con estas definiciones porque pensamos en términos actuales conceptuales. Entonces, teniendo esto en cuenta, creo que podemos entender o ampliar un poco más la idea para recibir mejor el concepto de revelación. ok, gracias, César. Sí, ya lo apunté aquí, que el hombre tuvo un papel activo, ujú, no pasivo, no esperó a que a manera de dictado Dios le dictara, entró en un trance y ya cuando despertó del trance ya estaba el evangelio, por ejemplo, ¿no? Y yo sí reconozco que yo soy muy conceptual. Yo si no abstraigo y concreto la idea, siento que me pierdo. Ustedes no hagan eso. Este, trato de cambiarlo, trato de dar como que cierto atisbo, pero no de dar conceptos. Entonces, en eso tenganme paciencia. Y respecto a, es que esto que acabas de comentar, César, de la doble naturaleza de las escrituras, es algo que no se contempla, incluso causa escándalo, ¿no? Pareciera que incluso el conflicto en decir que es inspirado es que es dictado. Bueno, pero si ya superamos que no es un dictado, yo creo que ya podemos reconocer que llevamos un camino recorrido porque estamos entendiendo que la Biblia, al ser un escrito de doble naturaleza, a ver si lo logro parafrasear o hacer entender, doble naturaleza divina, ¿por qué? Porque el autor intelectual es Dios. Es la palabra de Dios en las palabras de los hombres. Y esto también nos deja ver algo del carácter amoroso de Dios, ¿no? No creó una especie o una raza superior o diferente quien comunicara o quien formara la Biblia, fue el hombre. El hombre es colaborador. Bueno, ni siquiera los ángeles, ¿no? Lo dice en el verso 12, el último párrafo dice, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. O sea, los ángeles son personas, apelando al concepto de persona, que no necesariamente es corporal, pero que los ángeles no tienen la misma tarea ni la misma, lo digo con cuidado, dignidad de comunicar, por ejemplo, el mensaje del Evangelio. Uh-huh. Y bueno, entrando a revelación, voy a tratar solo de dar un atisbo, no un concepto, sino que la revelación implica eso, quitar el telos, algo que estaba oculto, que estaba velado, y es algo que Dios ha dicho de sí mismo. Uh-huh. La iniciativa de darse a conocer, de darse al hombre, la iniciativa es divina. Lo que el hombre puede conocer de Dios es porque Dios lo ha dejado conocer, es verdad.
Romanos nos dice que el hombre puede intuir a Dios por la creación. El hombre como ser con razonamiento, con conciencia, con libertad, con voluntad, intuye a Dios. Ve la creación y puede percibir que ya si no le quieres llamar Dios, el Dios judio-cristiano, inteligencia, inteligencia superior, autor, no sé, ¿no? Pero el hombre intuye a Dios. Eso es lo que podemos llamar revelación general. Cualquier hombre de cualquier época, de cualquier generación, de cualquier territorio, alcanza a percibir que incluso el mismo hombre está o tiene un papel importante, ¿no? Como ser pensante, a diferencia de los demás seres vivos. Ahí se da a conocer Dios, lo dice Pablo en Romanos. Romanos, a ver, para no estar inventando, Romanos capítulo 1, verso 19 al 20. Entonces, aquí voy a poner revelación general. Romanos 1, verso 19 y 20. Esa es la revelación general. Sin embargo, hay una revelación especial que es precisamente el punto culmen de la revelación. La revelación, al ser progresiva, o sea, de menos a más, tiene un punto máximo, un punto culmen, el punto pico de la historia, que es Jesús, el Cristo. Este acontecimiento salvífico es muerte y resurrección. Esa es la revelación especial. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguna duda? ¿Alguien quería aportar algo? No, sin dudas, gracias. Ok. Y decíamos que esta revelación es dada en la historia, en las categorías humanas, en la vivencia humana que es la historia. Decíamos que la revelación es desvelar, quitar un conocimiento que el hombre no puede tener por sí mismo. Lo que de Dios es posible conocer de sí mismo y que el hombre no podría conocer solo si Dios actúa en la historia y deja conocer algo de sí mismo, o sea, surge la revelación al hombre. ¿Por qué? ¿Por qué la revelación al hombre? Porque la estructura ontológica, ontos, ser, porque el hombre es capaz de conocer lo que Dios ha querido que el hombre conozca. Por favor, si uso palabras o términos que se desconocen, con toda libertad pueden señalarlo. Si no lo sé, les voy a decir claramente, y si lo sé, pues lo trataré de explicar. O si alguien en el grupo lo conoce, pues bienvenido. Estructura, ontos, ser, que nos habla la ontología sobre jerarquía de los seres, y el hombre, el ser humano, está en la jerarquía más alta. ¿Por qué? Porque el hombre es capaz de comprender, de razonar. ¿Sí? A diferencia de otros seres vivos. Sí, puedo querer mucho a mi perrito y él desarrolla tal vez afecto por mí,
pero no nos ponemos a reflexionar en torno a un atardecer, ¿no? O a una lluvia. El hombre es capaz de reflexionar, que lleva a la inferencia, a la reflexión sobre la revelación. Esto nos apunta a algo, ¿no? Por ejemplo, una reflexión. Soy creado, entonces tengo un creador. Y otra vez, regresando a la revelación general, a partir de la creación se nos hace clara y evidente la existencia de Dios, es lo que llamamos revelación general. Pero a Dios no le plació quedarse en ese plano. Él quiso ir a un nivel todavía más profundo y dejarse conocer, que es la revelación especial. La encarnación de Dios en este acontecimiento en la historia, ¿sí? Esto significará que a Dios le plació dejar no solo en la creación una reflexión interna, ¿no? Ante la posibilidad de inferir su ser como ser último de todo cuanto existe, sino que también deja conocer su carácter en la historia. El mismo evangelista Juan lo menciona. Lo que podemos conocer de Dios, Padre, lo conocemos de su carácter en el Hijo. Entonces, sí, lo que es Dios es conocido, se da a conocer al hombre. Eso le ha placido. Y la iniciativa ha sido divina. ¿En dónde se ha dejado conocer? En la historia. Y todos esos testimonios salvíficos, desde Génesis, que el solo hecho de la creación ya es en sí un hecho de amor, un acto de amor. La entrega de la ley en el Sinaí, la creación de un pueblo, vaya, nos está hablando del carácter amoroso de Dios. Nos está hablando de un Dios que se da a la humanidad, a pesar de que la humanidad le dice, no quiero esa relación amorosa contigo. Esta sería otro eje, ¿no? Incluso de la hermenéutica, entender a Dios desde el amor, porque Dios es amor. Dios creó por amor. Te ha dado a un pueblo por amor. Ha dado a su Hijo la máxima expresión del amor a la humanidad. El hombre es capaz de comprender y de razonar esto. ¿Por qué? Porque todas esas vivencias, esos acontecimientos salvíficos han quedado registrados ya por medio de hombres en una colección llamada Biblia. Sagrada Escritura, Santa Biblia. Y creo que me queda un minutito, ¿verdad? Bueno, voy a tomar un minutito. Ok, entonces esta revelación especial, que es la encarnación del Hijo de Dios, quedó registrada en un compendio de libros, libritos, como forma de testimonio como escritura. Bueno, cerramos con eso. Esta revelación especial quedó registrada en un compendio de libros como forma de testimonio al que conocemos como escritura. Si hemos dicho que la revelación se ha dado en la historia y esa revelación quedó registrada en las escrituras, volvemos al punto. Estas escrituras han tenido un proceso de formación en la historia, en un pueblo, en unas lenguas, en un contexto cultural. Ese ropaje, esos lentes, esa contingencia, será el objeto de estudio de las ciencias bíblicas. Miren, si ya revisaron el texto de Kruger, por favor, hagan la actividad 1, que la 1, la 2 y la 3 son cortitas, por favor. Y si pueden leer qué es exégesis, qué es un método exegético, y vamos comentándolo. Pero por lo pronto, la actividad 1, vamos a estar trabajando en fichas de trabajo, como lo propone el texto. Estas son las fichas de trabajo. Y para ir adelantando, ¿sí? Entonces nos quedamos con esto. ¿Alguna duda, compañeros? ¿Algún comentario?
¿No? ¿Vamos bien? Bueno, si no hay más comentarios por el momento, me despido y agradezco, pues, bueno, mejor dicho, les doy la bienvenida una vez más. Gracias. Hasta luego. Gracias, profesora. Gracias. Saludos. Hasta pronto, gracias. Gracias, Iván. Nos vemos. Brenda, nos vemos. Gracias.